ideas un poco dispersas, lo traigo anotado, pero a lo mejor el ir guiándonos con las citas, a lo mejor nosotros vamos también descifrando más o menos la intención que tengo, ¿verdad? Con el mensaje. En esta mañana, pues, vamos a meditar en la palabra utilizando primeramente este personaje. Les digo, es muy conocido, destaca no tanto por sus hechos, ¿verdad? No hay un registro acerca de lo que él hizo, sino únicamente por su edad, es por lo que lo conocemos. Este es el personaje que ha vivido más tiempo en la tierra, se llama Matusalén. Aparece 3 veces en la Biblia, pero en 2 es en Lucas, capítulo 3, 37, y solamente aparece su nombre, ¿verdad?, mencionado en la genealogía de Cristo. Dice, solo aparece listado como hijo de Enoc. Noé, hijo de Enoc, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc. ¿Sí? Ahí en Lucas es el único que encontramos a él. En Primera de Crónicas, pues sabemos que las crónicas, pues es donde aparecen el registro de todos los nombres, ¿verdad? De dónde vendía la descendencia. Y luego en Primera de Crónicas, capítulo 1, pues habla acerca de la descendencia de Adán, ¿verdad? Y empieza, ahí nos los menciona nada más así como nombres. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Es Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Sí? En las 2 Lucas y Crónicas nomás aparece mencionado, ¿verdad? En Génesis, pues ya nos da un poquito más de información. Vamos ahora sí a leer Génesis capítulo 5, del 21 al 32. Ahí sí encontramos un poquito más de información, ¿verdad? Ya nos dice, bueno, es lo mismo pero desmenuzado. Génesis 5, del 21 al 32 dice, vivió Enoc, ¿sí? Aquí empezamos con el papá de Matusalén. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam, a Jafet. ¿Me pasé? Sí, no, ¿verdad? Es que me moví, ¿verdad? Sí, creo que me moví, perdón. En el 27. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Con la información que encontramos aquí, hasta aquí terminamos la lectura. En Génesis podemos revisar lo siguiente, ¿verdad? Que Matusalén era abuelo ¿de quién? De Noé. Y Lamec era padre de Noé, ¿sí? El papá de Matusalén fue Enoc, ¿sí? Que destaca porque es el que caminó con Dios, y nos dice la Biblia, ¿verdad? Desapareció. ¿Sí? No supieron más de él, ¿sí? Desapareció. Esto nos permite ver que en la genealogía de Noé se veía una línea, ¿verdad?, de personajes que obedecían y tenían una cercanía con Dios, ¿sí? Y venían en el linaje de Matusalén, en el linaje de Noé, que es la misma genealogía que nos lleva hasta Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Por Noé, ¿verdad? Por Noé, por Matusalén, por todos ellos, ¿verdad? Bueno, este dato, pues vamos a ir recabando la información, ¿verdad? Vamos a Hebreos, a la carta de Hebreos capítulo 11, versículo 5, que nos habla de los hombres de fe, ¿verdad? Hebreos 11, 5. Dice así, sabemos que el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla acerca de la fe, nos habla acerca de la definición de la fe, nos habla acerca de los hombres de fe, y aparece alguien de los que estamos hablando, ¿verdad?
Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? No nos habla de Matusalén, pero nos habla de su papá, ¿verdad? De Enoc. Enoc fue traspuesto. Enoc fue llevado. Ya no supieron nada de él, es lo que nos da a entender, ¿verdad? Desapareció. ¿Sí? Pero aparece en el libro de Hebreos, muchos años después, aparece como los grandes hombres de fe, nos aparece como una persona que nos dice, ¿verdad? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? El papá de Matusalén. ¿Sí? Hasta ahorita solo vemos que es mencionado en la genealogía de Matusalén, quién fue su padre, quién fue su nieto, que estos destacaban por sus hechos, ¿verdad? Y Matusalén únicamente por su edad. ¿Sí? ¿Qué otro dato? Otro dato, pues, que tenemos, pues, es su nombre, ¿verdad? Matusalén. ¿Sí? En hebreo, el origen, a veces, pues antiguamente, o todavía, ¿verdad? Yo creo que los nombres que ponemos a nuestros hijos son una bendición, ¿sí? Y así era antes, ¿verdad? Anteriormente, el ponerle el nombre a tu hijo era una bendición, y lo vemos, ¿verdad? Cuando Dios da una bendición, ¿qué hacían? Les cambiaba el nombre, ¿verdad? Se lo cambia a Abraham, se lo cambia a Jacob, se lo cambia a Pedro, se lo cambia a Saulo, ¿sí? Y Matusalén, pues, tenía una bendición en su nombre, ¿sí? Dice que en hebreo el nombre de Matusalén proviene de la combinación de Met y Shalach, ¿sí? Que Met significa hombre o varón, y Shalach enviar o lanza. Dicen algunos, ¿verdad?, que se interpreta comúnmente como hombre del dardo o hombre de la jabalina, o como su muerte traerá, ¿sí? Su muerte va a traer, indicando proféticamente que el juicio del diluvio llegaría después de que muriera él, ¿sí? Su muerte traerá, ¿sí? Entonces ahí tenemos un dato que ya nos está dando algo más de información, ¿sí? Y es por eso ese punto precisamente que traigo hasta Matusalén, ¿verdad? El hombre más longevo en la historia, que llegó a tener 969 años, nos dan este dato, ¿verdad? Su muerte coincide en el mismo año que el diluvio, ¿sí? De tantas personas, ya había mares de gente, ¿verdad? Ya había mucha gente, ¿sí? Porque ya había desobediencia, y los únicos que aparecen en el registro de la Biblia es la genealogía, ¿sí? No nos habla de los hijos de... Bueno, no nos da tantos detalles, pero ya estaban los hijos de Esaú, ¿sí? Todos los de la tierra de Edom, ¿sí? Ya nos habla de tribus, ya nos habla de gente que había viviendo, ¿sí? Porque dice que la maldad era mucha, entonces ya había gente viviendo, ¿sí? Nomás que nosotros tenemos el registro, pues, de la familia, ¿verdad? De los que van en el linaje. Entonces, nosotros, si hacemos las sumas, ¿verdad? Siempre nos dice, Adán tuvo a su hijo a los 130 años, y luego dice, y el hijo de Adán, Seth, tuvo a su hijo a los tantos años. Si hacemos la suma de los hijos, de la edad en que tuvieron a sus hijos, nos da como 1560, ¿sí? Y coincide con el año de 1560, donde es el diluvio, ¿sí? Es el mismo año. Yo preguntaba antes, ¿verdad? Dije, ¿habrá muerto en el diluvio? ¿Sí? ¿Habrá muerto en el diluvio? Qué coincidencia, ¿verdad? Lamec, su hijo, que es más chico, murió 5 años antes del diluvio, ¿sí? De Matusalén, está esa duda, ¿verdad? Si nosotros nos vamos con el significado del nombre, pues podemos entender que a lo mejor sí murió antes del diluvio, poco antes, ¿sí? Si nosotros agarramos literalmente la definición de su nombre, ¿sí? Nos da a entender que su muerte va a traer, ¿sí? ¿Va a traer qué? Pues un diluvio, justicia, ¿sí? Aunque estos datos no nos los dice directamente la Biblia, lo obtenemos, ¿verdad? Al sumar las edades en que tienen sus hijos de los primeros patriarcas, ¿sí? Coincide el año en que muere Matusalén con el año que inicia el diluvio. Y aquí, con esta información, a lo mejor ya empezamos a meditar un poquito más, ¿verdad? En eso, en que si habrá muerte en el diluvio, o si se salvó del diluvio, ¿sí? Eso también, entramos ahí en esa
en lo que a veces nos hace desviar un poquito la atención, ¿verdad? Y ahí estar viendo qué pasó aquí, y a veces hasta lo comentamos con hermanos, ¿no? Algunos relacionan este personaje con la paciencia de Dios, ¿sí? Ya que muchos sugieren que murió después inicia el diluvio, ¿sí? Y al ser el hombre más longevo y el significado de su nombre, podría ser esa evidencia, ¿verdad?, de que Dios tardó en mandar el diluvio por la paciencia que tuvo con la humanidad, ¿sí? Puede ser un registro que nos da esa esperanza de que Dios fue paciente, ¿sí? De que Dios estuvo esperando y que al momento de que muriera Matusalén iba a venir un diluvio. Pues entonces, ¿qué? Fue el hombre más longevo, porque estuvo retardando, ¿verdad?, el castigo, ¿sí? Estuvo esperando a que la gente cambiara, ¿sí? Entonces ahí vemos este mensaje, ¿verdad? Un mensaje que podemos rescatar y decir, Dios es paciente, ¿verdad? Dios pues es paciente y puede ser, ¿verdad? Podemos quedarnos con esa imagen, ¿sí? No nos lo dice la Biblia, pero pues con la información que vamos recabando a lo mejor podemos decir, me gusta, ¿verdad? Me gusta esa parte, pensar que Dios fue paciente, retardó la muerte de Matusalén para poder alargar también el arrepentimiento, ¿verdad?, de las personas. Ahora regresamos. Nos menciona que su padre Enoc caminó con Dios, pero no solamente Enoc. ¿Quién más? Su nieto, ¿sí? Vamos ahí a Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, ¿sí? Es otro dato, ¿verdad?, que nos da, ¿sí? Vemos que el abuelo y el nieto de Matusalén caminaron con Dios, ¿sí? El dato de la edad de Matusalén es otro dato que tenemos, ¿verdad? Perdón, me estoy pasando. Se puede ver, ¿verdad?, aquí en que Noé también, ¿sí?, también caminó con Dios. Podemos ver, a mí me dicen que no use la palabra influencia, ¿verdad?, pero pues sí hay una influencia, ¿verdad? Sí, podemos, a lo mejor a veces lo utilizamos porque piensan que es como, bueno, no sé, pero como que va relacionado con el liderazgo, ¿verdad? Pero sí influye, ¿verdad? Aquí vemos que hay una influencia en la familia, ¿sí? Para que el abuelo haya sido de una forma y el nieto haya sido de la misma forma, es de que iba una corriente, ¿verdad? Iba una misma enseñanza que iba a través de las generaciones, ¿sí? Al ver que Lamec, el abuelo de Noé, y su nieto caminaron con Dios, nos deja, perdón, ahí puse Lamec, que Enoc y Noé caminaban con Dios, nos deja este dato, ¿verdad?, que tenían una buena relación con Dios, la familia, ¿sí? Enoc, al no desaparecer y no ver muerte, y Noé, al ser el encomendado, ¿verdad?, a construir el arca, ¿sí? Y vemos también, ¿verdad?, la bendición de Noé, que dicen que va a ser el que va a traernos paz, ¿sí? Es el momento de que ponen el nombre de Noé, pues es lo que dice ahí Lamec, ¿verdad? Entonces, pues que también quería dar esta observación, ¿verdad? Se ve la influencia de familia, ¿sí? Es bueno, ¿verdad?, cuando se ve que la misma descendencia va teniendo la misma creencia, ¿sí? Se va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? El dato de la edad de Matusalén dice que vivió 969 años, ¿sí? Y aquí nos podemos detener también un poquito, ¿verdad? 969 años, ¿cuánto es para nosotros esa edad? ¿Sí? Hoy en día, 3 generaciones. ¿cuántas? Como 3 generaciones. ¿Como 3? Por ahí. Más. ¿Como cuántos? 11. Mínimo, ¿verdad? Mínimo 10, yo creo. Mínimo 10, ¿sí? Porque vemos que a veces personas de 60 años ya tienen 4, ¿verdad?, generaciones, alcanzan a ver la 4ª generación, ¿sí? Si fuera ese el caso, a lo mejor alcanzaría a ver 20 tal vez, o 30, ¿sí? ¿Sí? Pero 10 veces más que lo que nosotros vivimos actualmente, de 10 a 12 veces más, ¿verdad? ¿Sí? 969 años respecto a la edad promedio actual. Con este número de años podríamos perdernos también, ¿verdad?, nosotros imaginando qué podríamos hacer en todo ese tiempo en la tierra,
¿sí? ¿Qué haría una persona si viviera tanto tiempo? ¿Sí? A veces personas influyentes, personas poderosas, tanto cosas buenas como cosas malas que han hecho en breve tiempo, ¿no? ¿Sí? Podemos comparar a Jesús, 3 años, pero podemos comparar también a Hitler, ¿sí? O sea, lo que se puede hacer en muy poco tiempo y lo que se puede hacer en mucho tiempo, ¿sí? Se puede hacer como bendición, como maldición, ¿sí? Como se puede, nos dice ahí Lamentaciones, ¿verdad? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de edificar, tiempo de destruir, ¿sí? Entonces, como pueden ser cosas buenas en mucho tiempo, como pueden ser cosas malas, ¿sí? Y es lo que no podemos ver aquí en el caso de, pues de la historia, ¿verdad? Entonces, 969 años. Con este dato que nos da la Biblia comprendemos que antiguamente el tiempo del hombre era diferente, ¿sí? En la tierra llegaban pues desde 300 años hasta 969, ¿verdad? O sea, tomando de referencia a Matusalén, que fue el más grande, ¿verdad? Más longevo. Y cuando hablamos de años de vida es difícil también no reflexionar en lo pasajero que es la vida, ¿verdad? Llegamos al momento de decir, pues ya tengo casi 40 y cuánto tiempo me queda de vida, ¿verdad? ¿Sí? En el promedio, ¿sí? O ya suben, ¿verdad? Ya suben mis probabilidades de enfermarme, de adquirir enfermedades más degenerativas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya empezamos a preocuparnos, empezamos a cuidarnos más, ¿verdad? También, ¿sí? Empezamos a reducir comidas, empezamos a hacer ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a ser conscientes de que la vida se está yendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que cambiara la edad tan holgada, verdad? ¿Qué tuvo que cambiar? ¿Sí? Dios pone un límite en la vida humana. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 3. Dios pone un límite a la vida humana, a la vida terrenal, a la vida mortal, ¿sí? Dice ahí en Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ¿sí? Aquí vemos que esta información que nos da aquí en Génesis, ¿verdad? Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ¿sí? Ciertamente, él es carne, ¿sí? Ahorita les mencionaba a los niños, ¿verdad? Estamos cantando un himno que se llama Como extranjero. Les pregunto, ¿por qué se llama el título Como extranjero? Digo, precisamente porque nosotros somos extranjeros en esta tierra, ¿sí? Somos extranjeros porque somos pasajeros, porque no pertenecemos como las rocas de la tierra, como el cielo, ¿sí? Bien nos dice la Biblia, ¿verdad? La tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, ¿sí? Generaciones pasarán también, ¿verdad? Nosotros vamos a pasar. De aquí a 200 años ya no vamos a estar, ¿sí? 200 años y poniendo una fecha pequeña, ¿verdad? Ya no vamos a estar, ¿sí? El piso tal vez, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos. Entonces, Dios dice, mi espíritu no puede contender con alguien que es necio, ¿sí? Mi espíritu, yo siendo Dios, siendo todopoderoso, no puedo darle tanta libertad, ¿verdad? Al hombre, ¿sí? Tiene que haber algo que lo haga recapacitar, ¿sí? Entonces, después de Noé empiezan a disminuir progresivamente la edad del hombre. Sem viviendo 600 años, después Arphaxad 438, Peleg 239, Taré 205, que es el papá de Abraham, y Abraham llega a la edad de 175 años, ¿sí? Se va reduciendo. Entonces, ¿para qué crear a un ser mortal que va a vivir mucho tiempo sin buscar a Dios, alejado de Dios? ¿Sí? Por eso menciona, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero no solo es el límite de la edad, ¿verdad? Del hombre, no solamente es para reducir, sino para reducir la maldad, lo que mencionábamos. Si una persona que es malvada, en mucho tiempo va a hacer más mal, más daño, ¿sí?
No anoté la cita, pero pues que dije que pensé que me iba a extender más, por eso no la puse. Pero cuando va a castigar a Sodoma y Gomorra, dice que él escuchaba el clamor, Dios escuchaba el clamor de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? ¿El clamor de quién? De los que sufrían. ¿Sí? El clamor de los que estaban sufriendo de toda la perversidad y toda la maldad que había en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y lo más seguro es que es lo mismo que pasó en el diluvio, lo más seguro es que es lo mismo que está pasando hoy en día. ¿Sí? Sigue escuchando clamor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ve la maldad del hombre, ¿verdad? Entonces, al limitar la edad del hombre también está limitando la maldad. Al limitar la edad también limita la maldad. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, ahí viene otro dato. Dice, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Sí? Vemos que, sí, por eso dice en verdad que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿verdad? El estar sin actividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezas a pensar cosas. ¿Sí? La mente empieza a divagar y empieza a querer hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces, nos dicen que en cuanto desconectas poquita la mente, ¿hacia dónde va a ir? ¿Sí? Es como si fuera la gravedad, ¿verdad? La tendencia es hacia el mal. ¿Sí? Desconectamos poquito, nos desconectamos más bien nosotros poquito y vamos hacia el mal. ¿Sí? La tendencia va a ser, ¿por qué? Es una ley, podemos decir que es una ley, ¿no? Es una ley, ¿por qué? Porque está en la Biblia, nos está diciendo que continuamente al mal el hombre, ¿sí? Esa era la condición del hombre de la época de Noé, ¿verdad? Esa era la condición. Pero ¿habrá cambiado con la época que nos ha tocado vivir a nosotros? ¿Ha cambiado la situación? ¿Sí? Yo creo que estamos más graves nosotros, en la actualidad estamos más graves. ¿Por qué? Porque ahora nosotros buscamos legalizar, ¿sí? Ya no solamente llamarle bueno, sino que sea aceptado por las leyes, ¿sí? En la actualidad no solo se practica, sino que se busca la ley y la sociedad la validen como la identidad de género, ¿sí? Como el consumo de sustancias, ¿sí? Como el aborto también, ¿sí? Todo se quiere legalizar, ¿sí? Ya no se quiere llamar nada más bueno, ya se quiere hacer que sea permitido y hacerlo libremente, ¿sí? Cada vez se mueve más gente para legalizar estos actos, cada vez más se convencen, ¿sí? Y muchas veces está considerado, ¿verdad? O estamos considerados los que atacamos, los que decimos, esto no debería ser así, ¿sí? ¿Y cómo se nos llama a nosotros? ¿Sí? Como que nosotros somos los que estamos reprobando estos hechos, ¿verdad? Y nosotros somos los que estamos mal, ¿sí? Nosotros somos los que estamos atacando, nosotros somos los agresivos, ¿sí? Nosotros somos los que queremos imponer, ¿sí? Y hablo en general, ¿verdad? O sea, antes se hacía, se practicaba, pero ahora se quiere legalizar, se quiere tener el permiso de la ley. Para Dios, nos dice ahí que fue doloroso ver que la humanidad se estuviera perdiendo y que se alejara de Dios. Génesis capítulo 6, versículos 6 al 7. ¿Sí? Nos dice en el versículo 6, ¿qué pasó con Jehová al ver la maldad de los hombres? Se arrepintió, ¿sí? Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, ¿sí? Entonces no solamente vemos la paciencia de Dios, sino también vemos que sufre, ¿sí? Sufre al ver que la tendencia de los pensamientos del hombre es de continuo al mal. Y no solo en el mal, sino en dañar a otros, ¿sí? Yo a veces le explico a Suri, ¿verdad? Ya tiene 8 años. Y al momento de que está viendo y realizando los videos, le digo, Suri, hay gente malvada. Digo, hay gente mala y gente malvada. Y digo, la gente mala es la que hace daño al otro, ¿sí? Y la gente malvada es la gente que influye, ¿sí? Para que otro haga el mal,
Entonces tú al momento de ver reels te salen cosas que te están enseñando a hacer cosas, ¿sí? Entonces la gente que está atrás de toda la tecnología, ¿verdad? No toda, pero mucha, está trabajando, ¿sí? Para que piensen diferente, para que pensemos diferente, ¿sí? Entonces esa es la gente malvada, ¿sí? Bueno, entonces se reduce la edad del hombre, pero todavía se reduce más, ¿verdad? Ahí en Salmos capítulo 90, versículo 10. Salmos 90, 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Sí? Yo pensaba que este salmo era de David, pero es de Moisés, ¿sí? Dice, oración de Moisés, varón de Dios. Entonces, esto nos está hablando ya de tiempos de Moisés, ¿sí? Ya para los tiempos de Moisés ya la edad había bajado, ¿sí? Ya nos dice, ¿verdad? La vida pronto pasa. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 14. Ya empezamos a ver, ¿verdad? Lo que es la vida tan fugaz que es. Santiago 4:14 es de los últimos libros de la Biblia, bueno, de las últimas cartas, ¿verdad? Santiago 4:14. Aquí está. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿sí? Yo me imaginaba antes, ¿verdad? Que es como la neblina que vemos en el carro, ¿verdad? Que no vemos mucho después de... Yo me la imaginaba así, ¿verdad? Es como la neblina que cuando vamos caminando, vamos en el carro, que tenemos que ir despacio, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces si viene uno y la neblina está muy oscura, muy densa, y traemos un carro de frente que no trae luces, ¿sí? Es mucho peligro, ¿verdad? Yo me lo imaginaba así, que solamente vemos lo que está de aquí a aquí, ¿verdad? No tenemos tanto radio. Yo me lo imaginaba así, porque ni siquiera sabemos lo que va a pasar en el siguiente segundo, ¿sí? Ni siquiera la próxima palabra que vamos a decir. Entonces, por eso me lo imagino como esa neblina, ¿verdad? Porque no sabemos ni un segundo, ¿verdad? Lo que está adelante. Pero aquí lo que estuve viendo es que se refiere a lo fugaz, a lo rápido, y lo relaciona como con el vapor, o ¿cómo se llama? Sí, con el vapor, como por ejemplo cuando hace mucho frío y hacemos el ¿sí? Lo que tarda en desvanecerse, con eso lo está comparando, ¿sí? Que se ve y en un momento ya no lo vemos, ¿sí? Entonces en el original asemeja al vapor, dando esa imagen de que el vapor aparece y el mismo viento se lo lleva y se desvanece, ¿sí? ¿Y qué fue? ¿Sí? No hay rastro. Así que es en lo que debemos meditar, que la vida pasa rápido, que solo estamos por un breve tiempo, que somos peregrinos en esta vida y que estamos de paso, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan 2:17 dice, muchos no la sabemos de memoria, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? Hemos visto cómo son nuestros tiempos respecto a los contemporáneos de Matusalén, ¿sí? ¿Cómo son? ¿Sí? Si nosotros ahorita decimos, ¿qué es Matusalén? ¿O qué somos nosotros respecto a Matusalén? Pues nada, ¿verdad? ¿Sí? No es nada el tiempo que pisamos aquí en la tierra en comparación de Matusalén, ¿sí? Entonces, son los tiempos de Matusalén, los tiempos de nosotros, pero hay otro dato, ¿verdad? Los tiempos respecto a Dios. ¿Cómo ve Dios el tiempo? ¿Sí?
Salmos capítulo 90, versículo 4. Si nos damos cuenta son las mismas citas, ¿verdad? Salmo 94. Son los mismos capítulos, uno que otros que sí cambiamos, ¿verdad? Pero los bases, Salmo 90 y Génesis 5 y 6, ¿verdad? Salmo 90, versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Sí? Esto están hablando de Dios. ¿Sí? 1000 años para Dios es como un día. ¿Sí? Esto nos habla de que a Dios no le afecta el tiempo como nos afecta a nosotros. ¿Sí? Sabemos que Dios es un ser eterno. Sabemos que Dios no vive los días, no vive los años, no vive los segundos. ¿Sí? Porque Él está fuera del plano terrenal. ¿Sí? En 2 de Pedro, más adelante, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, versículo 9, pues nos dan el mismo sentido, ¿verdad? Nomás la cito pues para tener la base. 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 9, es casi al final. 2 de Pedro 3, 8 al 9 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La cita únicamente es el versículo 8, pero si vemos el versículo 9, nos está dando el mensaje de lo que quiero transmitir, ¿verdad? Por eso lo dejé ahí. ¿Sí? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. ¿Sí? Pero vemos, ¿verdad?, que para Dios 1000 años es como un día. Comparamos el tiempo del hombre con los antiguos y ahora nos deja el tiempo del hombre respecto a Dios, ¿verdad? Dios es un ser eterno y a Dios no le afecta el tiempo. Lo que para nosotros es eterno, se nos hace muy lejos, para Él es inmediato. ¿Sí? Y lo vemos con las promesas, ¿verdad? ¿Sí? A Abraham le prometió un hijo, ¿y cuánto tardó? 30 años. ¿Sí? Y el arca también le dijo: tú vas a construir un arca. ¿Cuánto tiempo pasaron? 100 años. ¿Sí? Pero llega, ¿verdad? Dice, no retrasa. ¿Sí? Dice, bueno, nos da a entender eso, ¿verdad? De que Dios cumple de todas maneras. Podemos ver que la maldad del hombre le duele a Dios y hace que se arrepienta y manda el diluvio. Vemos que no es indiferente al sufrimiento del hombre, vemos que le duele, ¿verdad? Y que se arrepiente de crear al hombre, porque siempre es al mal sus pensamientos. Pero de otra forma, pues Él no puede permitir tampoco la maldad. ¿Sí? Entonces, al ser espíritu, dice, no puede contender con un ser mortal por toda la vida. Y no se refiere a que contender con un solo hombre, ¿sí? No quiere decir que voy a contender contigo como con Matusalén, ¿verdad? No voy a contender contigo toda mi vida, sino que se refiere a la raza humana, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que todos una vez nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Nos hemos preguntado, saber si existe Dios, manifiesta, cosas como esas, ¿verdad? Todos, imagínense Dios escuchando por años, por miles de años, lo mismo. Por eso dice, engloba, ¿verdad?, a la raza humana. No va a contender mi espíritu con la raza humana para siempre. ¿Sí? Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 3, del 9 al 18. Romanos 3, 9 al 18. Una carta de Pablo. Romanos 3, del 9 al 18. Ahí tiene un título que dice: no hay justo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? Y esa es la reflexión, ¿verdad?, que podemos tener de esta cita, ¿verdad? De que siempre está la maldad, ¿verdad? Por eso dice Dios, no puedo contender con el hombre para siempre. Pero meditamos también que Dios tiene para el hombre una vida eterna, ¿sí? Si nosotros comparamos nuestra vida con la vida de Matusalén, ¿qué será? Es una pequeña porción, ¿verdad? Pero si ahora la comparamos con la eternidad, pasa a ser nada, ¿sí? Y la vida de Matusalén también pasa a ser nada con la eternidad, comparado con la eternidad, ¿sí? Esta vida terrenal es pasajera. Matusalén vivió 969 años, una cifra muy grande para nuestros tiempos, pero en los tiempos de Dios, ni siquiera Matusalén vivió un día de Dios, ¿sí? Si nos dice que 1000 años es como un día, lo traducimos, ¿verdad? Aunque ni siquiera Matusalén vivió un día completo de Dios, ¿sí? ¿Y qué nos dice que son la vida? Como pasajera, ¿verdad? Como un suspiro, como un vapor, ¿sí? Como la flor que se marchita. Vemos que para Dios Matusalén no alcanzó ni siquiera vivir un día en los tiempos de Dios. Entonces, ¿de qué sirve vivir mucho tiempo si nos alejamos de Dios? Dios prefiere que vivamos poco, pero que lo reconozcamos, que nuestra vida sea entregada a su nombre, ¿sí? Y va a aparecer, ¿verdad? Como Enoc, como Noé, ¿sí? Que fueron destacados por lo que hicieron, ¿sí? Y no por el largo de la vida que tuvieron. Encontramos ejemplo con el padre de Matusalén, ¿verdad? ¿Sí? Que es preferible el padre de Matusalén o Matusalén. Matusalén vivió 969 años, ¿sí? Pero Enoc, ¿qué nos dice? Que fue arrebatado, ¿sí? Caminó con Dios, fue arrebatado, y hay testimonio, ¿verdad?, de que fue agradable a Dios, ¿sí? Enoc representa una vida corta pero plena en obediencia de fe y comunión con Dios, ¿sí? Matusalén representa una vida larga pero sin destacar el nivel espiritual, ¿verdad? Igual. Al menos no se tiene ese registro en la Biblia, ¿sí? Si Dios redujo la vida del hombre porque no buscaban a Dios, ¿qué nos garantiza que en otra época Dios diga, y si le reduzco la vida al hombre, ¿sí?, ¿de qué me sirve que vivan 90, 80, 100 años si nunca me buscan? ¿Sí? ¿De qué sirve? Tal vez si le reduzco la edad a 50, a 40, me buscan más pronto, ¿sí? El hombre, aunque pase poco tiempo en la tierra, puede seguir viviendo en los placeres, ¿verdad?, pasajeros, o en lo que llama la Biblia como la vanagloria de la vida, y su corazón sigue de continuo al mal. Pero Dios nos llama a que lo busquemos y lo obedezcamos, y ese es el propósito para vivir en las moradas eternas. Dios los bendiga. Le dejamos el lugar al hermano José, que nos trae el himno, y después del hermano le pedimos a los hermanos que nos apoyen con la mesa del Señor. Dios los bendiga.